buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, el cual es una producción de ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Nuevamente agradecemos al Señor el privilegio que nos da de reunirnos para que juntos podamos escudriñar, reflexionar en su santa palabra. Gracias le damos al Señor. Hoy es martes, inicio de semana para nuestras sesiones de Facebook Live. Hoy le damos continuidad a un megatema que habíamos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos concentrados en el texto en el cual Jesús le da a sus discípulos 10 grandes señales que van a anteceder a su segunda venida. Además, le adjunta a esas 10 señales dos grandes eventos que se van a suscitar una vez que el Señor aparezca por segunda vez. Estamos en este momento desarrollando la señal número 1. Vamos ahora sí despacio, ya hicimos un barrido de todo el capítulo 24 de Mateo. Ahora estamos haciendo un análisis a nivel de detalle de cada una de esas señales, y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado El jinete del caballo blanco. De eso vamos a estar hablando en esta tarde-noche, el jinete del caballo blanco. Damos gracias a Dios por los hermanos que poco a poco se van incorporando a esta transmisión en vivo y en directo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, porque ya vino una vez y tiene que venir por segunda vez, y esa segunda vez no será igual a la primera vez. Hay un mundo de distancia en cuanto a esa segunda ocasión. Dice Jesús que cuando Él venga por segunda vez, la gente, el mundo allá afuera, el hombre y la mujer carnal, van a estar entregados a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. El texto es totalmente claro cuando a mí me dice que el 100% de la humanidad no se va a salvar. Eso es una mentira. Allá afuera las sectas hoy nos predican de que usted puede hacer todo lo que le dé la gana en ese mundo, que todos nos vamos a salvar, que va a llegar un momento en que el Señor le va a dar un bono al malvado para que se salve con el bueno y entonces todos lleguen al cielo. Eso es una mentira. Jesús lo está diciendo claramente de que mucha gente va a estar en sus orgías, en sus drogas, en sus desdenes, totalmente perdida. Y la segunda venida del Señor los va a tomar por sorpresa. Pero ustedes, dice Jesús en el versículo 44, ustedes, los hijos e hijas de Dios, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, los que han hecho a Cristo su Salvador, pero también lo han hecho su Señor, a través de esa santificación que día a día están llevando a cabo como un proceso vitalicio. Esos que están trabajando en la obra del Señor a brazo partido, preocupados por lo que a Dios le preocupa, si usted es parte de ese conglomerado, entonces Jesús nos está diciendo en esta tarde-noche que no debemos estar asustados, que no debemos estar sorprendidos, sino que tenemos que estar vigilantes, porque el retorno del Señor cada día está más cerca. Inmediatamente estamos entonces desarrollando en estas últimas sesiones la señal número 1 de esas 10 grandes señales de Mateo 24, y en la que está relacionada con los falsos cristos. Habíamos creado un enunciado que decía que los apóstatas, aquellos que se han rebelado contra Dios, aquellos que voluntariamente desacatan lo que ya está establecido, en este momento pululan por millares
engañando a muchos con grandes señales y milagros. Jesús ya lo había advertido, es la primera señal de las 10 señales que él da, la pone en orden y de primero, porque Jesús sabía que 2000 años después estamos inundados de falsas maestras, de falsos cristos, que lo que están provocando es un grandísimo daño a la humanidad con esas doctrinas erróneas. Satanás es experto con este tema de las falsas enseñanzas. También decíamos en la semana anterior que existe un paralelo entre Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6 en cuanto a los sellos que aparecen en el capítulo 6 de Apocalipsis, que van muy de la mano con las señales que Jesús nos dijo que acontecerían acercándose los últimos tiempos. Les recuerdo que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos porque se empezaron a suscitar, los sellos empiezan a quitársele al rollo del capítulo 5 de Apocalipsis a partir de la ascensión de Jesús al cielo y hasta su segunda venida. Analicemos en ese momento el paralelo que tiene Apocalipsis capítulo 6 versículo 1-2 con ese jinete del caballo blanco y su paralelo, su correspondencia en Mateo capítulo 24 versículo del 4 al 5. Vamos a concentrarnos entonces en este momento en ese primer sello. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 6 versículo 1. Recordemos que Jesús, las señales que nos da, esas señales de Jesús son señales que el maestro las da muy rápido. Él lo que hace es un detalle muy breve. No explica cada una de las señales, simplemente él las da, como decimos aquí en nuestro país, da una lista corrida de eventos, y por eso es que tenemos que ir a otros libros para poder entonces tener una mejor comprensión de cada una de esas señales. La señal número 1 de Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, la encontramos en el capítulo 6, versículo 1 de Apocalipsis, que nos dice: cuando el Cordero rompió el primer sello, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: acércate. Mire entonces, dice el versículo 2, y número 1, vi salir un caballo blanco. Número 2, el color del caballo. El que lo montaba llevaba en la mano, número 3, flechas y un arco. Número 4, le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía con ánimo triunfante. Número 5, para vencer una vez más. Este famoso jinete del capítulo 6 ha recibido diferentes interpretaciones a lo largo de estos últimos 20 siglos, desde que Jesús habló en esa primera señal, pero mucho más desde que Juan hace mención en el libro de Apocalipsis. Una de esas interpretaciones en cuanto a quién es ese jinete del caballo blanco, algunos dicen que son las buenas nuevas de salvación, que es la predicación del mensaje de las buenas nuevas. Y si hemos clarificado que estos 4 sellos o estos primeros 4 jinetes, que se van a convertir en 5, después hablaremos de ello, van de la mano con las señales de la segunda venida de Jesús, no podría entonces ser el mensaje de las buenas nuevas. Como tampoco podría ser Jesús. Muchos erróneamente han dicho que este jinete del caballo blanco es Jesús, y no es Jesús. Recordemos que Jesús tiene un rollo en la mano al que le está quitando cada uno de los sellos, y en ese primer sello aparece un jinete. No es Jesús mismo el que está quitándole los sellos a ese libro y a la misma vez está montado sobre ese caballo. Eso es totalmente claro y ahora vamos a demostrar por qué no es. Otros dicen que este jinete del caballo blanco es el anticristo. Y vamos a demostrar que pareciera que sí, pero si nos abocamos al orden de las señales de Jesús y al orden de los sellos, y si decimos que nosotros estamos viviendo los sellos, no podría entonces ser el anticristo, porque el anticristo no ha aparecido. Una de las señales más relevantes en cuanto a la segunda venida de Jesús
precisamente será la abominación desoladora, que será llevado a cabo precisamente por la aparición del anticristo. Si tomáramos estas tres interpretaciones y buscáramos cuál es la que más se acerca a la realidad, podríamos decir que es el anticristo, pero no es el anticristo. Vamos a concluir que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 son las falsas doctrinas, porque vamos de la mano con lo que Jesús nos está diciendo en Mateo capítulo 24. Ahora, es importante que nos quede totalmente claro que este jinete de Apocalipsis 6 tiene una serie de características muy interesantes, y no estamos hablando de una sola persona, sino que ese jinete lo que hace es que simboliza todos los falsos cristos que han pululado por ese planeta, todas aquellas copias baratas del verdadero Cristo, todas aquellas falsificaciones, como decíamos la semana anterior, de el Jesús verdadero. Si analizamos rápidamente algunas características de este jinete, en primer lugar decíamos en el versículo 1 que Juan ve salir a ese jinete, pero Juan no me dice de dónde es que el jinete sale. Y eso es muy interesante porque no hay una claridad de dónde es que procede ese jinete. Aparece de la nada, aparece donde menos nosotros lo esperamos. No tenemos ni idea. Algo que caracteriza mucho al enemigo, algo que caracteriza mucho al reino de las tinieblas, son esas apariciones que hacen para causar daño, y ni siquiera nosotros podemos percibir de dónde es que aparecen. Recuerde usted que el apóstol Pablo nos decía en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 2, que usted y yo tenemos una lucha espiritual. No es una lucha contra seres humanos, sino es una lucha espiritual contra principados, contra potestades de las tinieblas que aparecen para pelear contra usted y conmigo en el momento menos esperado. Muchas veces hemos cometido el error de pelear nuestras batallas espirituales con armas visibles. Las armas para pelear contra el enemigo son armas claramente especificadas en la palabra del Señor y se convierten en armas espirituales. Usted no sabe en qué momento Satanás le va a tentar. Usted no sabe en qué momento Satanás le va a mortificar la existencia a usted, a su ministerio, a su iglesia. No sabemos por dónde aparece. Efectivamente, este jinete sale. Juan no me dice de dónde sale. Creo que ni el mismo Juan sabía en qué momento apareció. Como en un momento aparecerá la bestia que sube del mar, que es el anticristo, como en un momento aparecerá de la nada la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. Juan ha tenido visiones muy difíciles durante el desarrollo de Apocalipsis, donde ve salir del abismo demonios, donde ve salir una serie de figuras tenebrosas que van a ser utilizadas más tarde por Dios para enjuiciar a las naciones. Pero todo eso, hermano y hermana, usted sabe que viene de las tinieblas. Ahora, Juan me está diciendo que ese caballo que está siendo montado por el jinete es de color blanco. Recordemos que el color blanco en la escritura apocalíptica es un color simbólico. Los colores eran muy utilizados en la escritura apocalíptica y el color blanco significa pureza. Pero interesantemente, en este caso, como estamos hablando del engaño, como estamos hablando del error, y por eso es que qué importante, vamos ahora a darle la estocada final a este jinete del caballo blanco, determinando claramente lo falso que es. Por ahora solo se la estoy dilucidando y ahora vamos a demostrar por qué es falso. Está utilizando un color de pureza, está utilizando un color que siempre es asociado a lo que es claro, como aquella damisela que se casa de blanco, porque eso está simbolizando su pureza. Bueno, hoy en día todas las damas que se casan utilizan el color blanco. Si va a virgen o no va a virgen ya no es un tema mío, pero bueno, la teoría dice que se casaron de blanco porque eran vírgenes. Eso siempre ha sido un símbolo a nivel social cuando la muchacha va
al altar. Pero el tema de este jinete que va montado sobre ese caballo blanco, definitivamente vamos a concluir que es tan falso como un billete de $3. Vamos a dilucidar y lo vamos a aclarar que este jinete del caballo blanco es una falsedad. Nos dice el versículo 1 y 2 que porta unas flechas, que porta un arco. Estos son símbolos precisamente de instrumentos de guerra. Estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, lo que hacen es precisamente entrar en una lucha por abarcar terreno, por conquistar, por minimizar la verdad. Satanás está empecinado en que nadie conozca la verdad, en que todos seamos inducidos al error. A Satanás no le gusta estas sesiones de Facebook Live. A Satanás no le hace nada de gracia que exista ministro de la palabra. A Satanás no le gusta para nada que usted abra la Biblia, que usted reflexione en la palabra del Señor. A Satanás le enoja que usted escuche los capítulos audiodramatizados de MP Radio, porque lo que usted está haciendo es recibiendo luz, recibiendo verdad. Satanás es feliz teniendo al mundo entenebrecido, teniendo al mundo engañado, teniendo al mundo sumido en tinieblas. La gente camina y no sabe con qué se golpea, no sabe con qué es que se está tropezando. Eso lo dice claramente el rey Salomón en el libro de los Proverbios. El malvado siempre anda tropezando, y eso es lo que a Satanás le sirve. Por eso es este arco y estas flechas que llevan esas falsas doctrinas, porque su interés siempre será ir conquistando terreno. Entre más ciegos estemos, entre más sumidos en tinieblas estemos, las falsas doctrinas irán avanzando. Las falsas doctrinas irán ganando terreno. Las falsas doctrinas irán conquistando, como lo han hecho con muchos. Por eso es que usted, como hijo e hija de Dios, usted tiene que levantarse y convertirse en esa luz que decía Jesús, que es usted, en aquella famosa analogía que Jesús hace, donde él dice que usted y yo somos la luz del mundo. Una luz que se coloca sobre un monte, resplandece en su alrededor. Una luz nunca se coloca dentro de una caja, porque la luz ahí no sirve. No sirve de nada que usted sea un cristiano de la secreta. Si usted es la sal de la tierra, como es otro ejemplo que usa Jesús, no sirve de nada si su sal no sala. La sal tiene que salar. Si no, la sal que no sala es tirada y hollada, o sea, es pisoteada. Usted y yo somos aquellos que le damos un sabor a un mundo que en ese momento es totalmente insípido. El mundo en ese momento no sabe a nada. El mundo en ese momento es una porquería. El mundo en ese momento es una cantidad de actividades de entretenimiento y de embrutecimiento para el ser humano, que lo que hace cada día es perderlo en tonteras y más tonteras. Pero como usted es un hijo de Dios, como usted es luz, como usted es sal, usted marca la diferencia y usted entra en esa lucha contra esas falsas doctrinas que en este momento están conquistando a la humanidad, y es algo que Satanás sabe hacer bastante bien. Abundan las sectas, abundan los credos, abundan los rituales humanos, abundan los mentirosos, abundan, hermano y hermana, personas que en este momento están llevando al lago de fuego a muchas personas que les compran precisamente todas esas doctrinas, todas esas falsas enseñanzas. Por eso usted y yo tenemos una lucha frontal contra la mentira, porque Satanás ha salido a luchar frontalmente contra la verdad. Estamos en un choque de fuerzas, espiritualmente hablando, entre la verdad y entre la mentira. Y algo que usted y yo deberíamos hacer es no perder el tiempo, porque Satanás nos está ganando ventaja. Satanás cada día aparece con más cosas extrañas. La semana pasada hablaba de un eclipse y de un rapto de la iglesia. Esta semana habla de que la invasión de Irán contra Israel indica que ya estamos en la gran tribulación. La gente recibe esos mensajes, la gente recibe esos videos, la gente se asusta. Muchos creyentes empiezan hasta a creérsela, y es ahí donde el enemigo va ganando terreno. Le hago una pregunta a usted en esta tarde noche.
¿Qué está haciendo usted al respecto en esa lucha frontal que tenemos que dar contra la mentira? Interesantemente, en este asunto de la conquista, por lograr avanzar en la maldad, el libro de Daniel, que es un libro al que vamos a tener que ir constantemente en estas sesiones de los martes y los jueves, Daniel es un libro escatológico, un libro profético de los últimos tiempos, y hay una profecía de Daniel en cuanto a un cuerno pequeño que era lo que hace es que simboliza a un rey conquistador que iba a aparecer tiempo después de Daniel. Esta profecía de Daniel es lo que se conoce como una profecía de doble referencia, porque efectivamente años después de Daniel va a aparecer ese conquistador, pero también esta profecía, como es de doble referencia, aplica también para cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca conquistando a las naciones. Vean lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 20 y 21. El cuerno pequeño que surgió después destruyó a 3 de los otros. Con los ojos y la boca hablaba con tanta arrogancia que parecía más fuerte que los otros, porque yo había visto ese cuerno luchando contra los santos de Dios y venciéndolos. ¿Qué es lo que Daniel está viendo siglos después de que él escribe esa profecía? Cuando Alejandro Magno, emperador de Grecia, se convierte en valga la redundancia, en el nuevo emperador del mundo, al acabar con los medos, con los medo-persas, Alejandro el Grande se convierte en el amo de ese planeta, pero Alejandro muere muy joven y el reino se lo reparten 4 de sus grandes generales. Uno de ellos, el más pequeño, el más insignificante según la profecía de Daniel, es el que acaba con los otros 3 y produce un gravísimo daño en su entorno, principalmente a los judíos. Y es cuando se da la famosa abominación desoladora en el año 168 a.C. por parte de Antíoco IV, el loco, así se le llamaba a este rey Seleucida. Y lo que Daniel está haciendo es profetizando la conquista de Antíoco IV sobre los judíos, y es cuando trae la abominación desoladora, que es cuando degolla a un cerdo y chorrea toda la sangre en el altar del templo de Dios. Eso fue algo muy lamentable, eso fue algo demasiado duro de digerir por la nación judía. 3 años después vendrá entonces la sublevación de unos guerrilleros judíos que logran devolver el orden. Pero a lo que yo quiero llegar es que Daniel está hablando exactamente de ese tipo de líder, de ese tipo de conquistador que lo que busca es hacer daño, y efectivamente lo hace y lo hará el anticristo cuando haga su aparición. Otra característica muy interesante que aparece en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2 es ese ánimo triunfante que motiva a ese conquistador a ir venciendo cada día más. Es increíble, amados hermanos, el daño que las falsas doctrinas causan hoy en día, como hace 20 siglos le causan a la humanidad. Es increíble cómo esas sectas que han inventado cuanta tontera parece y que logra tener muchos adeptos. Es increíble el ánimo triunfante de muchas de esas falsas enseñanzas, de esas falsas doctrinas, que ganan hoy en día terreno increíblemente. Y por eso es que nos dice que ese conquistador viene con un ánimo triunfante porque ha vencido y quiere seguir venciendo. Es una lástima cómo muchas doctrinas han vencido sobre nuestras iglesias, han vencido sobre muchas personas que antes eran de los nuestros y ahora ya no son. Muchos de esos apóstatas que participaban con nosotros hoy en día se fueron a hacer casa aparte y se fueron precisamente a predicar doctrinas erróneas, extrañas, y precisamente las falsas enseñanzas, claro que han vencido y todavía continúan venciendo. Sin embargo, es aquí donde usted y yo tenemos que entrar a hacer algo al respecto, como lo hizo Elías en aquella ocasión
cuando desnuda estas falsas doctrinas, trae a esos 850 profetas, se ponen delante de Dios de tú a tú a demostrar verdaderamente quién era quién, y en el nombre del Señor Elías vence, y aquellos 850 profetas fueron degollados en ese entonces. Hay una batalla clara espiritual que se da en ese momento, que la gana un hijo de Dios reconociendo al Dios verdadero, y aquellos 850 falsos fueron aniquilados en ese momento, y quedó demostrada la gran mentira en las cuales ellos tenían sumidas a muchísimas personas durante el reinado de Acab y de Jezabel. Por eso vuelvo a ser reiterativo en que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 está como sumido en una nebulosa. No sabemos de dónde viene, no sabemos cuáles son sus artimañas, aunque cuando aparecen son bastante efectivas. Y lo que tenemos que hacer entonces para terminar de darle la estocada final a este falso jinete es compararlo con el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Recordemos que la semana pasada decíamos que la única manera de demostrar que algo es falso es conociendo de antemano lo que es verdadero. Si te están vendiendo una camiseta que dicen que es de una marca reconocida, la única manera de saber si esa camiseta es falsa es que anteriormente hayas tenido una camiseta original en la cual tienes clara cuáles son sus características, para que cuando te traigan esa camiseta que te están vendiendo, inmediatamente digas: me estás robando, me quieres estafar porque me estás vendiendo una falsedad. El mismo criterio y el mismo protocolo es el que usted y yo tenemos que utilizar en la palabra del Señor. La única manera de poder identificar las doctrinas erróneas es conociendo a nivel de detalle, al dedillo, la verdadera doctrina. Cuando yo tengo claro conocimiento de la palabra del Señor, cualquier cosa que venga desde donde venga, inmediatamente será detenida, inmediatamente será rechazada, porque al compararlo contra la verdad, va a caer por su peso. Hemos sido insistentes en que usted tiene que asegurarse de que lo que usted cree es la verdad. No se enrede en cosas falsas, no se enrede en andar investigando lo que hacen otras sectas, otras doctrinas. Usted lo que tiene que hacer es mantenerse ubicado en la senda de lo que es correcto y de lo que es la verdad, con el cuidado de quien le enseña, le decía Pablo a Timoteo, con el cuidado de estar constantemente en un proceso de aprendizaje que también es vitalicio, y hasta la segunda venida del Señor, o hasta que partamos de este mundo, lo que suceda primero. En Apocalipsis tenemos dos jinetes montados sobre un caballo blanco. Tengo uno en el capítulo 6, tengo otro en el capítulo 19. Yo le consulté a usted en la mañana en el chat cuál de esos dos es verdadero, cuál de esos dos es el falso. Nos han predicado desde los púlpitos que los dos son verdaderos y no hay nada más alejado de la realidad. Tampoco los dos son falsos. Lo que tenemos que tener claro es que uno sí es verdadero y otro efectivamente es falso. Pero ¿cómo puedo yo entonces saber cuál es falso si yo ni siquiera leo la palabra, si yo no escudriño la sana doctrina, si yo no me involucro en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? A mí me pueden decir que los dos son falsos y voy a creer que son falsos. El otro me dirá en otra iglesia que los dos son verdaderos y yo también me la voy a tragar. El otro me dirá que el verdadero es el del 6 y el falso es el del 19 y yo me la voy a terminar tragando. ¿Por qué? Porque me convierto en una ola en el cual la falsa doctrina me lleva de un lado para el otro, y por eso hay muchos creyentes hoy en día que, aunque tengan 30, 40, 50 años de estar en la iglesia, aunque me diga que son pastores, es increíble en muchos pastores y en muchas pastoras la ignorancia que hay
en cuanto a la palabra del Señor. Y eso es algo que tiene que llamarnos profundamente a la reflexión. Vamos a concluir, y de una vez le voy a dar la conclusión antes de iniciar el detalle, de que el jinete del caballo blanco del capítulo 19 es el verdadero, y con el análisis que hagamos de este jinete vamos a determinar que entonces el 6, el jinete del capítulo 6, al no cumplir con las características del jinete del capítulo 19, es una falsedad. Vuelvo a repetir, tan falso como un billete de $3. Por eso tenemos que ir entonces a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a irnos de una vez al versículo 11. Dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Juan tiene las dos visiones en cuanto al jinete del capítulo 6 y el jinete del capítulo 19. A Juan no le están contando nada porque él ve ambos, ve uno y ve al otro. La primera característica de este jinete del capítulo 19, en primer lugar, es tan interesante porque el desarrollo de características que vamos a hacer de la verdad nos va a llevar a encontrar 11 características de este jinete del capítulo 19 para que demostremos que es el verdadero. Cuando los empleados del Tesoro de los Estados Unidos, los agentes del Tesoro, les decía la semana pasada, tienen que descubrir si un billete es falso, lo hacen a partir de la instrucción que han recibido en cuanto a lo que es un billete verdadero. Ellos analizan las características de un billete verdadero para cuando aparezca un billete falso e inmediatamente lo desechen. Recuerde que hay muchas maneras de hacer falsificaciones, pero la verdad es única. Afuera hay muchas falsas doctrinas, pero la única doctrina sana y verdadera, vuelvo a ser reiterativo, es única, no hay dos. La primera característica de estas 11 que vamos a determinar en este momento y que nos dice que efectivamente el jinete del capítulo 19 es el verdadero, en primer lugar, el apóstol Juan dice que la visión que tiene de ese jinete es una visión celestial. ¿De dónde sale este jinete del capítulo 19? Sale del cielo, viene del cielo. ¿De dónde venía el jinete del capítulo 6? Juan ni siquiera sabe. Vean qué interesante, porque si hay alguien que es claro, que es diáfano, que no se anda por las ramas, que nos dice las cosas como son, que no nos miente, ese es Dios. Vean qué interesante. Satanás nos induce a pecar y no nos cuenta las consecuencias del pecado. No nos cuenta lo que nos va a suceder después que seamos tentados. Pero Dios sí lo hace. Cuando Dios nos pone a escoger entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición, entre lo que puede suceder si pecamos o no pecamos, ahí el Señor está siendo claro y diáfano con nosotros. El jinete del capítulo 6 no sabemos de dónde sale. El jinete del capítulo 19 viene del cielo. ¿Qué viene del cielo? Cuando usted lee al apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, Santiago dice que lo que viene del cielo, dice, no hay oscuridad en ello. Todo lo bueno viene del cielo. Esa era una melodía muy interesante que cantaba un hombre hace muchos años. Lo bueno viene de arriba, lo bueno viene del cielo. Y esa melodía cristiana fue tomada de Santiago capítulo 1:17. Santiago dice que ese jinete viene del cielo donde no hay oscuridad, donde no hay tinieblas. Vean qué interesante ya esa primera característica. Por eso cuando nosotros vemos venir las falsas doctrinas,
cuando nosotros vemos esos memes, esos videos, cuando quieren asustarnos con un montón de barrabasadas y de tonteras que pululan por las redes sociales, cuando a mí me quieren mentir desde el púlpito, yo inmediatamente me voy a la verdad y ahí determino si lo que me están predicando desde el púlpito es correcto o es incorrecto. Eso es lo que usted y yo hacemos. Estamos tan permeados de la verdad, decía el salmista, estoy tan lleno de sabiduría, decía el salmista, me das tanta sabiduría en el capítulo 19, te conozco tanto que aborrezco la mentira. Me vomito cuando alguien sale diciendo que entonces estamos viviendo ya la gran tribulación porque Irán está atacando a Israel. Yo me vomito, yo me enardezco, yo me molesto de las mentiras que está trayendo Satanás, pero lo que más me molesta no es la mentira. A mí lo que más me molesta es que alguien me llame y me haga exactamente esa pregunta como una mujer cristiana me la hizo exactamente el día de ayer. Y cuando yo digo, pero Dios mío, ¿qué es lo que nos está pasando? Años de asistir a la iglesia y cuánta tontera sale, la estamos tragando como si fuera totalmente cierto. La segunda característica de este jinete dice que tiene un nombre, se le llama exactamente, dice, viene sobre un caballo blanco. El caballo blanco ahora sí es el color real que le pertenece, denota su pureza, pero me llama la atención este tema de que es fiel. Ese jinete se llama fiel y verdadero. Cuando alguien se llama de esta manera, y no conozco a nadie que se llame fiel o que se llame verdadera, pero cuando se le endilga a alguien este nombre, definitivamente es un título que tiene que ser glorioso y que demuestra, si me dice que se llama fiel, ese jinete es porque es el único en el universo que cumple lo que promete. Y el apóstol Pablo, cuando vas entonces a la Biblia, porque es que tienes que ir a la Biblia, aquí nos vamos a quedar hablando paja si no vamos a la Biblia. Lo que decimos, tenemos que refrendarlo con la palabra del Señor. No te pongas a predicar simplemente aquello que te gusta, aquello que te suena bonito. No te pongas a predicar de experiencias personales. Tienes que ir a la palabra del Señor. Cuando estás en la iglesia recibiendo el mensaje de la palabra y la Biblia no se abrió, perdóneme y discúlpeme, ese día perdiste tu tiempo. Y el que te predicó tiene una grandísima responsabilidad delante del Señor. Cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando evangelizas, tienes que ir a la palabra. El único que cumple lo que promete es Jesús. ¿Y quién lo refuta? Lo refuta el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13. Te estoy dando la cita. Puedes ir inmediatamente a la palabra del Señor y corroborar si te estoy mintiendo o te estoy diciendo la verdad. Algo importante, cuando me dice que se llama verdad, que ese jinete se llama verdadero, yo tengo que ir entonces al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De aquí para allá, te dice Jesús, todo el mundo te va a mentir tu esposo, así sea el pastor más pastor, te va a mentir tu hija, te va a mentir tu jefe de trabajo, porque todo el mundo en ese planeta miente. Todos somos un montón de mentirosos, todos somos pecadores. El apóstol Juan decía, el que diga que no peca, lo que hace es hacer a Dios mentiroso. Entonces, si esos que me están mandando esos videos y esos memes me están mintiendo, yo tengo que ir a la verdad. Yo tengo que ir al que no me miente. Yo tengo que ir al que ha sido fiel. Yo tengo que ir a aquel que nunca me ha abandonado. Muchos me han dejado. Cuando necesitaron de mí, estuvieron conmigo. Si en ese momento soy yo el que necesito, todos se fueron. Todos salieron huyendo. Pero hay alguien que siempre ha estado conmigo en esos momentos difíciles. Hay alguien que nunca me ha abandonado. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren,
con todo Jehová me recogerá. Es ahí donde yo encuentro su fidelidad, es ahí donde yo encuentro que verdaderamente Él es la verdad. Le estoy dando apenas 3 características de 12 que vamos a analizar en cuanto a ese jinete que es verdad. Y si todavía no le queda claro, hay algo importante que nos dice el texto de Apocalipsis 19:11. Dice que Él es justo cuando gobierna o cuando va a la guerra. Si hay algo que Dios es, amado hermano y hermana, es equitativo. Dios es imparcial. El apóstol Pedro lo dice en sus cartas. El Señor no tiene preferencia por nadie. Olvídese. El Señor no prefiere más al pastor que a la diaconisa. No prefiere más al que canta que al que no canta. El Señor no tiene preferencias con nadie. El Señor es equitativo. El Señor es justo. En un mundo de tanta injusticia en la cual usted y yo estamos viviendo, el único justo es el Señor. Y por eso, interesantemente, el 100% de los gobiernos y de las guerras de este mundo y que han pululado en la historia humana están plagadas ¿de qué? De ambición, de deseo de poder, de conquista y de dominio. Pero el gobierno de Jesús es un gobierno que será en un futuro próximo, pero será un gobierno justo, un gobierno equitativo. Hoy en día vemos injusticias de injusticias. El que más tiene, al final recibe más, y el que menos tiene, al final le terminan quitando. No hay justicia en los estrados, no hay justicia en ninguna parte de este mundo. Pero un día vendrá el que es fiel y el que es verdadero y gobernará con esa justicia que a él lo caracteriza. Cuando vamos al versículo 12 y 13, para seguir analizando lo que es verdad, contrario a lo que es mentira, estamos analizando la falsedad de las doctrinas erróneas versus con lo que es la verdad. El versículo 12 y 13 del capítulo 19 nos dice: los ojos de aquel jinete parecían llamas de fuego. En la cabeza traía muchas coronas. En la frente llevaba escrito un nombre cuyo significado solo él conocía. Vestía ropa bañada de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Definitivamente, conforme voy avanzando con las características, definitivamente cuando voy con el billete, si es aplicable la analogía, y lo voy sintiendo, lo voy oliendo, lo voy revisando, lo voy analizando, yo digo definitivamente, yo estoy en la verdad. Ningún secreto. Vean lo que dice de los ojos. Dice que sus ojos parecían llamas de fuego. El libro de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 16 al 19, nos dice que no hay nada que a Dios le sea oculto. Cuando nos dice en esa quinta característica que en la cabeza tenía muchas coronas. ¿Por qué tenía muchas coronas? Precisamente porque su soberanía es sin límite. Son muchas diademas, como lo vamos a ver más adelante, porque Él es Rey de Reyes. El apóstol Pablo lo dice en su segunda carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10 y 11. Me habla de un nombre desconocido cuyo significado es encubierto a terceros. Hay cosas que solo Dios conoce, hay misterios que Dios no ha revelado, de los cuales a mí no me preocupa. A mí me preocupa lo que Dios me revela y lo que yo tengo que hacer con eso que Dios a mí me revela. Interesantemente, el versículo 13 dice que la ropa que trae este jinete que viene montado sobre un caballo blanco que sale del cielo, esta ropa estaba teñida de sangre. La ropa estaba teñida de sangre. En cuanto a las interpretaciones escatológicas a lo largo de 20 siglos, algunos han considerado que esta sangre en la ropa es la sangre de Cristo misma, la sangre que Él derramó y por tanto esa ropa de Él está salpicada con su propia sangre. Otros han interpretado que esta sangre que está en esa ropa sobre ese jinete es la sangre de los mártires. Pero
Otra interpretación que es con la que yo me caso, por decirlo de alguna manera, es que la sangre salpicada en su ropa es la sangre de sus enemigos. Cuando el Señor lucha contra sus enemigos y los derrota, su propia vestimenta es salpicada con la sangre de sus enemigos. Y vean qué interesante, y si usted me pregunta, pero ¿de dónde se sacó usted esa aseveración? Entonces yo tengo que ir a la palabra del Señor, a Isaías capítulo 63, versículo del 1 al 4, y vean qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Quién es este con manto real que marcha con grandeza y reflejando poder? Hay una visión muy hermosa que está teniendo Isaías y dice, responde, soy yo, soy el Señor. Y se le hace otra pregunta, ¿por qué son tan rojas tus vestiduras? Y vean la respuesta del Todopoderoso. En mi ira he pisoteado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia pisoteé a mis adversarios. Es su sangre la que ves en mi ropa. Porque ha llegado la hora de que yo vengue a mi pueblo, de que los libere de la tierra de sus opresores. Y leyendo yo Isaías 63, llegó un momento donde yo me decía, Señor, en tu ropa está la sangre de muchos que me han hecho daño. En tu ropa quedará la sangre salpicada de muchos que molestaron a tu pueblo, que hirieron a tu pueblo, que dañaron a tu pueblo. Esa sangre en la ropa de Jesús es la sangre de los enemigos. Lo que está simbolizando es la derrota de ellos, cómo Dios los ha descuartizado, cómo el Señor ha tomado venganza, una venganza que a mí no me corresponde, pero el Señor ha tomado y tomará a tus enemigos y los va a descuartizar, y en su ropa va a quedar la sangre de todos aquellos que te hicieron mal durante el tiempo que estuviste aquí en la tierra. El Señor saldrá a vengar a su pueblo. El Señor llamará a cuentas. Muchas cosas quedaron solapadas. Muchas cosas no fueron ajusticiadas en su momento. La misma sangre de Abel que clamaba desde el momento de su muerte, ahí está la sangre del enemigo de Abel salpicada en la ropa de Jesús. Es impresionante este concepto de esas manchas de sangre que tiene Jesús, que tiene ese jinete, el cual va montado sobre este caballo blanco. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra del Señor y vayamos a los diferentes textos de la palabra para poder tener una mejor comprensión de lo que estamos analizando. Hay un pasaje también en Apocalipsis, un pasaje paralelo de la ira de Dios. Después vamos a venir con una sesión para hablar exactamente del día de la ira. Pero como estamos hablando de las falsas doctrinas y de lo que es verdadero, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, vean qué interesante lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la ira. Entonces vi una nube blanca y sentado en ella a alguien muy parecido al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la frente y una hoz bien afilada en la mano. Del templo salió otro ángel y le gritó, mete la hoz, recoge la cosecha. Entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Aquí estamos exactamente en la primera fase de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16 es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor recoge lo bueno de la cosecha y se lo lleva. ¿Qué sucede con lo que queda? Por eso yo totalmente tengo claro que no todos van a ir al cielo, a como no todos van a ir al infierno. Sáquese esa mentira de la cabeza. Si tu hijo no recibe al Señor Jesús como su único, suficiente Salvador y Señor, perdóneme y discúlpeme, pero tu hijo se va a perder. Vean la clase de trabajo y responsabilidad que usted y yo tenemos. Y sigue diciendo Apocalipsis capítulo 14, ahora que ya se han llevado lo bueno, sale otro ángel del templo que está en el cielo, portaba también una hoz bien afilada. El ángel arrojó la hoz sobre la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad
Y de ese lugar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de extensión que subió hasta 1,5 metros de altura. ¿De quién es esa sangre? Esa sangre es de los enemigos de Dios que han sido pisoteados en venganza por el daño que le hicieron al pueblo del Señor. Amado hermano y hermana, más claro ni el mate que se tomó el pastor Juan hoy en la mañana. Por eso es muy interesante este tema de la ira, como lo vamos a ver más adelante, ahora que estamos hablando de esa sangre. El juicio de este mundo tiene muchos paralelos en la palabra del Señor. Por ejemplo, recordamos la parábola de Jesús del trigo y la cizaña. Este es un claro ejemplo. Jesús va en determinado momento a recoger el trigo, lo van a meter en el granero. Eso, el granero es la vida eterna. Y luego, ¿qué van a hacer con la cizaña? La van a arrancar y la van a quemar en el fuego. Sinónimo de la perdición eterna, sinónimo del lago de fuego. Amado hermano y hermana, la Biblia no miente. Tenemos que seguir conversando acerca de la verdad. Tenemos que seguir conversando acerca de ese jinete que se llama fiel y verdadero, que va montado sobre un caballo blanco. Tenemos que demostrar que el jinete del capítulo 19 es el verdadero y el del capítulo 6 es falso. Y el próximo jueves le invito desde ya para una sesión que hemos titulado Rey de Reyes. Vamos a concluir con una hermosísima expresión de que el jinete del caballo blanco del capítulo 19 es el Rey de Reyes, el verdadero y el único, en el cual no hay mudanza, en el cual hemos puesto toda nuestra confianza, el cual es justo, el cual vendrá a gobernar a las naciones con vara de hierro, vendrá a reordenar, a organizar todo este desorden en el que estamos sumidos, y ansiamos, amado hermano y hermana, como nunca, que llegue ese momento. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, gracias por tu apoyo, por tu respaldo, por tu cobertura, porque tu palabra es verdad. Porque dice, Señor, que la verdad es la que nos hace libres. El que está esclavizado es el que está atado a la mentira, es el que está atado a todo lo erróneo y lo falso. Pero tu palabra nos liberta. Tu palabra, Señor, nos abre el entendimiento. Tu palabra, Señor, nos dirige por la senda correcta. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Toda la honra, toda la gloria es para ti en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo jueves, 5 de la tarde en Escatología, Rey de Reyes. Seguimos analizando contra las falsas doctrinas la primera señal de Mateo capítulo 24. Estamos en el paralelo de Apocalipsis capítulo 19. Hemos transmitido a través de nuestra plataforma de Facebook Live y de MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. 2100 melodías en ese momento programadas las 24 horas. 1050 capítulos de la palabra en formato audio dramatizado. Vamos hacia los 1189 capítulos de la Biblia para tener toda la palabra del Señor, la cual usted la va a poder escuchar cada 12 días en MP Radio. En cualquier momento del día, sea a las 2 de la mañana, sea a las 3 de la tarde, sea a las 11 de la noche, a esa hora en MP Radio está sonando, se está escuchando la palabra del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Hoy, 7 de la noche, MP Radio, estamos con los pastores Enríquez desde Buenos Aires, Argentina, con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Hoy a las 7 de la noche, los pastores Enríquez traerán música, traerán palabra, recibirán sus peticiones, orarán por usted. Así es que a las 7 de la noche tenemos una cita con Argentina. Vamos a recibir lo que los pastores tienen hoy preparado para nuestra edificación, para nuestra bendición. Por mi parte, amado hermano y hermana, espero haberle devuelto en réditos la inversión que usted hizo en esta noche. Espero que la palabra del Señor le haya aclarado muchísimo más conceptos escatológicos que pareciera
que son complicados, que son tenebrosos, que son del más allá, pero no hay nada más alejado de la realidad. Apocalipsis es una palabra griega que en el español quiere decir revelaciones. Dios no esconde nada, la palabra de Dios es clara, es diáfana, no hay dónde perderse. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero depende de que usted la lea, depende de que usted la estudie, depende de que usted quiera conocer más a Dios a través de su voz, a través de su palabra. Lo bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga.